sombra se deslizaba entre los árboles con la agilidad de algo que no debía pertenecer a este mundo. Elina, inmóvil, aún arrodillada junto a la caja abierta, sintió que el corazón se le detenía por un segundo, como si todo su cuerpo se negara a procesar lo que sus ojos percibían. El silbido cesó, y con él el viento. Un silencio denso cubrió el huerto como una sábana húmeda. Elina tragó saliva y alzó la linterna, enfocando la penumbra. Nada. Solo la maleza temblorosa y el eco de su respiración contenida. Pero al girarse para mirar de nuevo la caja, encontró algo más. El frasco de cristal estaba emitiendo un resplandor suave, como si reaccionara a la presencia de la sombra o a su propia ansiedad. Lo tomó con manos temblorosas y lo llevó consigo, sin atreverse a dejar atrás la carta ni el relicario. Las voces del pasado parecían más vivas que nunca. Corrió hacia la casa. Una vez adentro, cerró la puerta de madera con el cerrojo oxidado y se recostó sobre ella, jadeante. Sintió el eco de pasos, pero no eran suyos. Provenían del piso superior. Elina subió con cautela, cada peldaño que crujía era como un latido de advertencia. Al llegar al último escalón, la vio, una figura femenina parada frente a la ventana del pasillo. Vestía ropas de otra época, con un chal azul pálido sobre los hombros, y su cabello oscuro estaba trenzado con flores secas. No se volteó. No parecía hostil. Solo miraba hacia la noche. ¿Quién eres? Elina preguntó con voz quebrada. La figura se desvaneció como una nube. Esa noche no durmió. Pasó las horas revisando la carta una y otra vez, buscando respuestas ocultas entre líneas, mientras el relicario reposaba sobre la mesa, aún tibio, como si recién hubiese sido entregado por una mano viva. Al amanecer, decidió regresar al mural de la mariposa. Fotografió los símbolos de nuevo y los envió por correo a un viejo conocido suyo, el profesor Ayala, lingüista retirado especializado en códices mexicas y lenguas sincréticas. No le dijo todo, solo que los había encontrado en una casa antigua. Lo necesario para no sonar delirante. Mientras esperaba respuesta, bajó al sótano de la casa, un espacio al que no se había atrevido a entrar hasta entonces. Una escalera de piedra húmeda conducía a una pequeña cámara abovedada. En una de las paredes había restos de pintura mural y marcas de hollín, como si allí se hubiesen hecho rituales con fuego. En el centro, una losa de piedra. Sobre ella, tallado en círculos concéntricos, un patrón idéntico al de la caja, espirales y soles. Elina colocó el frasco sobre la piedra. Al tocarla, el frasco vibró. Y entonces, oyó su voz. Elina. Era Lorenzo. Pero no estaba en la habitación. La voz venía desde algún lugar más hondo, como si hablara desde el centro mismo de la piedra, o desde dentro de ella. Estás más cerca. Pero el tiempo nos vigila. ¿Qué está ocurriendo? Susurró ella. No todo lo que vive quiere ser recordado. Hay algo que dormía. Y tú lo has despertado. Un estruendo le interrumpió. Arriba, la puerta principal se había abierto de golpe. Un viento gélido descendió por la escalera como un suspiro de ultratumba. La linterna parpadeó. La luz del frasco se intensificó. Entonces, sobre la losa, comenzaron a aparecer símbolos nuevos, como si la piedra estuviera escribiendo por sí sola. Uno de ellos ardió brevemente. Era el mismo dibujo del mural, la mariposa sobre la mano. Y debajo, escrito con letras diminutas, apenas visibles. El sacrificio aún no ha sido hecho. Elina retrocedió, tropezando. Algo, o alguien, estaba descendiendo por las escaleras. No eran pasos humanos. Eran más antiguos, más pesados, como si los siglos caminaran hacia ella. Y la puerta del sótano comenzó a cerrarse sola, lentamente. La puerta del sótano se cerró con un golpe sordo, dejando a Elina sumida en una penumbra de humedad y piedra. El silencio, ahora absoluto, pesaba como una promesa incumplida. La linterna parpadeó una última vez antes de apagarse por completo. Solo quedaba la luz pulsante del frasco de cristal, que parecía responder al latido de su corazón. Lorenzo, murmuró, buscando su voz en la oscuridad. ¿Estás aquí? Pero no hubo respuesta. Elina tanteó alrededor, guiada apenas por la tenue luminosidad del frasco. Su mano tropezó con una pequeña grieta en la pared tras la losa. La grieta despedía una brisa caliente,
casi como el aliento de una criatura dormida. Con dedos temblorosos, apartó fragmentos de piedra suelta hasta abrir un orificio lo suficientemente amplio como para introducirse gateando. Al otro lado, encontró una cámara aún más antigua. El techo estaba cubierto de raíces que parecían latir levemente, como venas de un corazón enterrado. En el centro, había una estructura circular de obsidiana, y en sus bordes, 7 cuencos vacíos. Frente a ellos, un altar con inscripciones que Elina no podía leer, pero que se le antojaban familiares, como si hubieran vivido en sus sueños desde la infancia. Del muro emanaba un sonido, un murmullo apenas audible, como si docenas de voces rezaran en susurros. El frasco brilló con más intensidad y, al colocarlo sobre el altar, una imagen se formó en la obsidiana. Era Lorenzo, pero no el que ella conocía. Este estaba vestido con una túnica ceremonial, con el rostro cubierto de símbolos y los ojos llenos de una tristeza inmemorial. «Estás en el umbral», dijo él, su voz resonando desde la imagen. «Aquí comienza la memoria viva. ¿Qué es este lugar? La raíz. El corazón de la casa. ¿Y de nosotros? ¿Nosotros?» Lorenzo bajó la mirada. «Fuiste tú, Elina. En otra vida. Fuiste guardiana de este sitio. Y yo. Yo traicioné el pacto». Elina sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Una vida pasada. Un pacto roto. Todo era demasiado. Pero dentro de ella, algo reconocía esas palabras. Como si hubiesen sido sembradas mucho antes de su nacimiento. ¿Qué pacto? La imagen se desvaneció. En su lugar, la obsidiana mostró una escena antigua. Un ritual bajo el mismo árbol de jacaranda, en una época lejana. Ella, o alguien que se le parecía, estaba arrodillada, ofreciendo algo al fuego. Lorenzo estaba detrás, con el rostro cubierto de duda y anhelo. Luego, una sombra oscura emergía del suelo, y la ceremonia se interrumpía abruptamente. Elina retrocedió, sudando frío. Los cuencos sobre el círculo de obsidiana comenzaron a llenarse por sí solos. Sangre. Cada uno con un líquido espeso y oscuro que burbujeaba. Una voz, más antigua que el idioma, más vieja que el tiempo, habló dentro de su cabeza. El sacrificio aún no ha sido hecho. De pronto, un estruendo sacudió la casa entera. Grietas se abrieron en el techo y la piedra gimió como un animal herido. Elina corrió de regreso a través del túnel, aferrando el frasco, mientras la cámara colapsaba tras ella. Al llegar al sótano, la puerta, que antes no se movía, se abrió sola. Y del otro lado, esperándola bajo la tenue luz del amanecer, estaba el profesor Ayala. «Llegué tan pronto como pude», dijo, jadeando. «El símbolo de la mariposa. Es un portal. Pero también una advertencia». «¿Una advertencia de qué?», preguntó Elina, la voz quebrada. El profesor la miró con una mezcla de piedad y alarma. «De que lo que has liberado no quiere ser devuelto». Continuará en el capítulo 4.